Saludamos a todos una semana más. Estamos aquí, Lili, buenos días, ¿cómo estás? Elena, un saludo a todos, lista y preparada, muchas gracias. Pues Saludos. estamos preparados para una nueva investigación, ¿eh? Comenzamos con un tema nuevo, importante, interesante. Y bueno, como siempre digo, Lili no sabe qué tema es, para que haya la mínima contaminación posible. Y vamos a comenzar ya porque seguro hay mucha información y vamos a ir rápido, rápido a ello. Comenzamos con la inducción, Lili. Respira profundo. Muy bien, Lili, cuento de 3 a 1 y a 1 estarás completamente relajada. 3, 2, 1. Comenzamos con las preguntas del protocolo. Cuento de 1 a 3 y a mi 3 estás en la isla hawaiana de Maui el 8 de agosto de 2023. Y dime qué es lo primero que percibes o visualizas en comparación con el plano metafísico. 1, 2, 3. La primera imagen es este volcán de sacrificios ancestrales, de cuando ponían a las doncellas y algo al borde de un precipicio para que fueran tributo a intraterreno. Es lo que veo. ¿Alguna cosa más? Mucha información, Elena, pero la imagen es así, un agujero, un remolino a intraterreno, la energía de sacrificio humano, de constelaciones, acuerdos para apertura y cierre de portales en otros puntos que no sean estos, pero es como un gran foro de Hollywood que los están haciendo que recreen en vida propia sus acuerdos y sus convenios a nivel masificado o masivo en masas. Repetir lo último porque se quedó la imagen parada. A nivel masivo, a nivel de masas, un gran escenario hollywoodesco Sí. en tiempo real, o sea, en vida. Les están queriendo cobrar y recrear convenios como en una constelación energética a nivel masivo para abrir portales en otros puntos. Vale. Esta energía es la que utilizan para abrir portales en otros puntos. Es lo que quieren recrear. No hay la suficiente potencia, No hay la suficiente potencia. pero la quieren manifestar. Vale. Veo los láseres, veo varillas de láser. ¿De dónde vienen esas varillas de láser? De otras dimensiones, como gusanos de armas, como si fueran armas, y los gusanos están conteniendo el láser azul, que es una especie de condón con material de oruga, o sea, insectoide con anfibio para camuflar estas armas en el éter, o sea, en la parte etérica, no a donde hay el aire que respiramos, sino sí en nuestra dimensión, pero camufladas. Esto abrió como el cerco redondo
de ese lugar para crear el escenario idóneo de un volcán en erupción con lava para el sacrificio de seres físicos, humanos y seres físicos energéticos como animales, Elena. Energéticos, animales energéticos. Sí, como configurar la parte de las especies energéticas que conllevan otra que no es el ser humano. Me refiero a falquinoides, felinoides, aracnoides, insectoides y la parte humana. Para hibridarlos a nivel intraterreno es como el convenio o el pacto que quieren realizar para que la fauna y la flora no vayan solo por un sacrificio humano, Elena, sino también del territorio. Y veo manipulación de reptiloides físicos, o sea, reptiloides humanos Ujú. que están vivos y que aguantan esta temperatura, aguantan esta incluso calcinación que un humano no tolera. Ujú. ¿Y por qué tienen que aguantar este calor? Porque ellos no son reales, Elena, son clones, son hibridaciones, son humanos Sí. que están en estos territorios, pero que no Ujú. son humanos solamente. Son hibridaciones biológicas sumamente resistentes a estas, digamos, catástrofes inducidas. Es una catástrofe 100.000% inducida, Elena. No es natural. Mm. Vale. Ahora, a mi 3 retrocede en el momento del incendio en la isla hawaiana de Maui y dime lo que sucede en el plano físico. 1, 2, 3. Previo al incendio es otra línea temporal. La veo como un manantial en lugar de un volcán. Equilibrado, físicamente muy azul, con verdes, tal cual un volcán sin erupción. En el momento en el que se activan estas varillas de gusano, así las voy a llamar, que están en un plano energético ocultas, caen al subsuelo, caen al suelo, tocan el subsuelo y abren la corteza terrestre y la combinación energética con la física se crea una cadena de explosivos que crea una área en círculo, que todo esto da pie a lo que te expliqué de un volcán en erupción y todo es como un remolino hacia intraterreno. Veo el remolino todavía activo energéticamente hablando y lo físico está en llamas, pero en llamas como si viera una chimenea que no es un fuego físicamente
natural, sino como estas chimeneas artificiales que, ¿cómo te digo? Como hologramas, holográficas. Y veo la apertura del portal Sí. por el convenio y los pactos de miedo y de sufrimiento creados y co-creados por pactos previos. Por pactos previos, ¿te De refieres a seres, todos los habitantes de ese lugar, de a Maui? la mayoría interferentes e interferidos. Como si su verdugo, los reptiles que te digo, clones, fueran ya todos a intraterreno. Interferentes e interferidos. Como si se les hubiera acabado su estadio físico. ¿Eso ya ha sucedido o está en proceso? Está sucediendo. Ujú. Vale. A intraterreno. Vale, interferentes, interferidas, interterreno. Muy bien. Bueno, continuamos con las preguntas del protocolo. Ahora estás en el momento en que estalla el fuego y vas al complejo de vigilancia espacial Maui y observas los dos grandes telescopios directos de la Fuerza Aérea Espacial y dime lo que percibes o visualizas. Dos acciones. Una que apuntan como reflectores que activan lo que te dije de los láseres y queman, y otros se voltean para no ser fuentes de información que estén reportando en tiempo real el suceso. Tienen un delay, o sea, están captando otro tiempo y otro espacio. No reportan en automático todo lo que ocurre, lo ocultan. Voltean las cámaras, por así decirlo. Y otras son activadores, están camufladas. ¿Quién está ¿Quién hace los para movimientos? voltear? Sí, Son parte de los reptiloides y parte de los convenios de inteligencia artificial. Mueve las cámaras a nivel programación técnica con tecnología. Nivel control remoto. ¿Alguna cosa más? Sí, se ven los reptiles cómo salen del fuego, cómo ellos no se queman. Luego toman su forma, pero no se queman. Y eso es lo que no quieren que salga, porque ellos no se queman. Porque no tienen sangre, Elena. Son como fríos. No se queman, pero cambian de forma, dices. Al principio se ve como su forma reptiliana. Es como si se les quemara el traje. Sí. Y luego ya toman otra vez forma de humanos, pero no es ellos, son un traje. Es como algo siliconoso, pero plasmático, a nivel plasma. ¿Y hay muchos así? Los más importantes de Hollywood. Ya los hemos nombrado. Muchos artistas de Hollywood están ¿Pero ahí. están ahí en Maui? Sí. Vale. Se cortó, Elena. ¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Me Ya. escuchas? Sí. Están Entonces, intentando sabotear comunicaciones, pero no logran.
shock frecuencial, desestructuración de código lumínico a cualquier IA que intente entorpecer las comunicaciones. Bueno, ellos estaban previstos que estuviesen ahí, todos estos famosos. Sí, estoy viendo una conexión con Alaska. ¿Qué tipo de conexión con Alaska? La de siempre, la de los glaciares. La de mandos de control desde otro punto para que no sean localizables. También en Antártida, también en la zona del Bajío de Latinoamérica y otros en Centroamérica a nivel intraterreno. ¿Y qué tipo de conexión es esta? De los bases intraterrena de los reptilianos. Bases intraterrenas. Reptiloides. Vale. ¿En alguna cosa más, Lili? No. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Existe alguna relación entre los siguientes incendios? Maui, Hawái, 8 de agosto de 2023. Houston, Texas, 14 de agosto de 2023. Tacoma, Washington, 14 de agosto de 2023. Lane Country, 14 de agosto de 2023. ¿Qué captas al Sí, respecto? una estrella. ¿Qué estrella? Triangulación es la de David. Intentan volver a formar una constelación triangular de sacrificios en los vórtices para unir Ujú. territorios de poder. No lo han logrado hasta hoy. Es importante eso. Importante. Voy a hacer No lo logran cerrar. énfasis en esto. Entonces, no logran No. Sigo viendo todo cerrar como un intento. intento. Vale. Ok. Algo más que Sí, observes en esta conexión. lo que más han logrado es llevar algunas esencias a intraterreno, a algunas. Es su logro, por así decirlo, abrir esta corteza hacia intraterreno y poder evacuar algunas esencias no más. Cuando dices algunas esencias, ¿son muchas o de cuántas 100, estaríamos hablando? cientos, pero necesitaban miles. Y Y que ha impedido. muchas han escapado físicamente que no se lo esperaban y otras energéticamente. El hecho de haber corrido al agua y tener como una conciencia diversa de unidos no, así veo, unidos no, no aceptamos, unidos no sacrificamos, unidos no estamos dispuestos a co-crear. Esto cambió por completo el panorama y veo mucho frustración y enojo de que el escenario hollywoodesco no les funcionó como requerían al 80, solo tuvieron un 20 de efectividad. ¿Qué se supone que tendría que pasar con este escenario hollywoodesco? No tenían que haberse salvado y muchas energías no tendrían que haber decidido desencarnar y transmutar, sino ir a intraterreno como culpa, miedo, sacrificio, etc. Totalmente
cegados por el convenio y el acuerdo. Decidieron no co-crear Bien. para una catástrofe mayor o de magnitud como planetaria tremenda, porque querían desencadenar terremotos, temblores, como eso, como recrear el fin del mundo. Ujú. Pestes, virus, nadie les cree en la magnitud que lo quieren fomentar. Ujú. ¿Alguna conexión más con todos estos lugares? Con Como que la las... gente sabe Sí. que siguen haciendo manipulaciones y ahora ya no se lo cuestiona. Ya sabe que los están utilizando o se sienten utilizados. Todavía no logran dentro del caos tener una claridad de cómo y cuándo, pero ya lo sienten y lo saben, y muchos no van a seguir dispuestos a ofrecer ni su tiempo, ni su territorio, ni sus rezos, ni sus esencias a estos seres que saben que no son reales, por así decirlo. No son esencias encarnadas, son manipulaciones de seres energéticos a través de cuerpos Ujú. para seguirlos interfiriendo y manipulando y existiendo y viviendo a través de los seres que sí quieren una experiencia directa, real, única, propia. Muy bien. Ahora conéctate con el Japan US Island Grid Project, también llamado comúnmente JAMS Smart Maui, comúnmente, bueno, que es comúnmente llamado así, JAMS Smart Maui. ¿Qué captas al respecto? Como una plataforma energética de evacuación Plataforma energética de evacuación ¿para quién? de esas esencias o de esencias en catástrofes, De como evacuación, una nave, de pero evacuación ¿a no dónde? a Marte, a Venus, a intraterreno, Saturno, Neptuno, como planes. ¿Planes para sacar esencias del Sí, planeta, Lili? sí, así es. Bueno, las esencias tendrían que estar de acuerdo, ¿no? Tendrían que tener convenios Convenios. e intentan que firmen de manera alocada. Muy pocos lo han hecho, 3, 10 y 20. Es muy poco para lo que ellos quieren. ¿Qué quieren ellos? Cientos, miles, no solo en la catástrofe alrededor, por medio de asociaciones. La gente está dispuesta a ayudar, pero no a ratificar convenios o conveniar su esencia o su energía. ¿Alguna cosa más relacionado con Se, este proyecto? se percibe una asociación, pero se percibe fraudulenta y con otros fines que no son el ayudar realmente a los seres involucrados, sino pactar acuerdos turbios con la esencia, no solo hacer un convenio de ayuda, sino abrir portales, lo que te decía en otros puntos, para dominio de esas esencias que intentan co-crear y ayudar, aportar. No lo ven así. Siempre detrás de la ayuda, siempre hay algo oculto, siempre. Jiribilla, dices. ¿Jiribilla qué es?
Dices jiribilla, la jiribilla. ¿Qué significa? Lo que está... Jiribilla es como lo que le da la vuelta a algo que en un inicio se ve muy bien y Sí. como algo humano, se convierte en interferencia para el humano. Eso. Un giro. Giro. Mm, Pero truculento. Un giro que es de ellos ganan y uno pierde. Sí, la banca nunca pierde, ¿no? ¿Existe alguna relación entre el desastre medioambiental provocado por los incendios en Maui del 8 del 8 de 2023 y este proyecto? No, pero lo intentan vincular. ¿Cómo intentan vincular? Intentan vincularlo a través de una catástrofe natural. No es natural, es manipulado. 1000% me volvió a salir. 1000% manipulado. Así es. Mm, Vale. Progresa entre los varios futuros posibles y dime qué puede pasar en Maui con respecto a las condiciones actuales. Uno muy real es que no hay un efecto de algo negativo porque fue manipulado y fue un punto de distracción para abrir otros portales en otros lugares, en tiempo y espacio reales, o combinados o sincronizados en tiempo. Otro que sí, que hay tanto dolor, muerte y pena que los mismos habitantes hacen un salto cuántico. Eso también lo veo muy fuerte. Un Y salto no cuántico. permiten, como si regresaran al pasado y no permiten la manipulación. Como cuando dejamos la información Sí. y ellos mismos toman decisión. Las otras líneas ya son lo que ellos intentan que se cree como un lugar de destrucción, un lugar contaminado, etc. Pero son líneas muy delgadas y nada viables. Perfecto. Interesante. ¿Alguna cosa más que percibas de Te esta pierdo progresión? ahora, te veo ¿Me ahora como escuchas? si no te escuchara. ¿Me escuchas ahora? No, ¿Ahora sí? te oigo muy lejos. Y lo que percibo es como una tela de araña, de arácnido, que están intentando, Bueno, ahí ya, que están ¿ya? intentando a través de redes de Sí. comunicación, de los telediarios, de todo eso, de los satélites y demás, entrelazar a que lo que te decía del fin de los tiempos, el fin de una era, El miedo para que todos los humanos co-creemos con eso, ¿no? así es. Pues aquí terminan las preguntas del protocolo y ahora quiero comprobar esa araña que está intentando, Es la de telaraña, la la telaraña. telaraña, la Ujú. telaraña que está intentando impedir que sigamos con la investigación. Esa telaraña conectada a una red, ¿esa red a qué está conectado, Lili? A toda la red de información a nivel mundial y Ujú. de cómo crean a través de ello un control en la masa de la gente que cree que solo lo que ellos informan es la verdad o es veraz lo que ellos informan. Y lo que ellos informan es lo que quieren que realmente se cree y se co-cree, pero no es una realidad absoluta. No tiene una veracidad absoluta. Bueno, Tiene siempre matices y líneas o...
esta telaraña ahora nos está interfiriendo de alguna manera, nos está influyendo en nuestras comunicaciones, así que damos un gran shock frecuencial a esa telaraña de esa red, donde todo lo falso se elimina, se pulveriza, un shock frecuencial neutro de verdad. 1, 2, 3. Y shock frecuencial con en esa red de ese shock frecuencial neutro de verdad, de la verdad, es como el virus de la verdad a toda la red y toda la mentira se va a destruir. 2, 3. Destrucción, shock frecuencial. Toda la información que es de la base de datos, toda destruida. Toda la información de todas las personas del planeta para que sean conscientes de lo mismo y mantengan el mismo shock frecuencial de desestructuración de redes químico atómico que desestructura esa red, esa malla, esa telaraña, la disuelve, un disolvente orgánico de destrucción masiva para eliminar esa telaraña y esa red falsa. A ver qué pasa. Se quita el ruido, es un ruido que se percibía para que se malentienda lo que se percibe a nivel energético al momento de salir el video. Se cae eso. Muy bien. Y además toda la información va a fluir ahora con mayor a nivel cuántico. Vuelvo a ver ese volcán, Uh-huh. pero ya no en erupción. No hay el remolino que veía en esa zona de Maui y toda la información llega como un balde de agua refrescante y el agua está refrescando todo el ambiente y el agua no solo refresca y limpia, sino que ellos, los humanos que estén dispuestos a hacer su trabajo, transmutan información, convenios, interferencias, transmutan, Elena. Desechan cargas ancestrales pesadas de sacrificio. Muy bien. Todo lo que tenga que ver con programaciones de sacrificio, de ofrendas, de alianzas, de pactos ancestrales para sacrificios, lo pueden eliminar si quieren. Acuerdos, convenios, contratos. Llegó el momento de desecharlo todo. El que quiera hacerlo, lo puede hacer. Listo. Muy bien. Me voy a anotar vale, para hacer un pequeñito corte ahí, una parte. Y ya aprovechando a través del fuego, también la información a todos los elementales de toda la zona. Ellos, con su neutralidad, van a impregnar hasta el fuego con esa neutralidad para eliminar lo que la carga emocional, energética, que querían impregnarlo todo de miedo, caos, sufrimiento, dolor. Listo. Todos los elementales. El planeta Tierra también tiene algo que decir. Lili, el planeta Tierra, que ante esto
¿hay alguna... ¿Percibes algo de los elementales del planeta Tierra cuando suceden estos catástrofes naturales que no son naturales, que son inducidos, como tú bien has dicho, que no son naturales? ¿Hay alguna respuesta de ellos, de estos catástrofes inducidas? ¿De ellos quiénes? Del planeta Tierra, de los elementales. No, los elementales solo obtienen la información y trascienden y transmutan Ujú. sus formas, pero de manera lo veo más rápida que en otro momento, acelerada. No tardan tantos años. ¿Influye todos estos incendios, como los que se han comentado en otros lugares, en las preguntas del protocolo, influyen, y otros muchos que se estarán dando, y que, bueno, se estarán dando a la vez, y hay tantos en el planeta, influyen en el clima del planeta? ¿Tiene No, en el esta clima no. intención o no? No, porque el clima lo manipulan. Ujú. En algunas zonas no y en otras de manera muy concreta, donde les interesa. Por ejemplo, veo cuando hay convenciones de Sí. estos seres, manipulan el planeta y se vuelve hasta como neblina. Y en otros simplemente lo hacen por control. Pero esto también ya se les ha ido mucho de las manos. ¿Control de la economía de algunos países Mm, a través No, del cambio del del clima abastecimiento con relación a los alimentos. a los alimentos? Más que la economía, al control de alimentos saludables y o en tiempo para encarecer, pero no lo veo más como control de la Ujú. población a Pero yo través estaba del alimento. pensando en países de África donde son países ricos, y a través del control, a lo mejor de una sequía, pues hay cambios, hay un gran problema económico ¿no? También de abastecimiento, pero también económico en el país, ¿no? Sumido en la pobreza. No lo veo tanto a ese nivel, Ujú. lo veo en otros sectores, o sea, es algo que aporta un punto de control, pero aporta, no es el determinante, el Ujú. clima. Has comentado, Lili, que no ha sido suficientemente potente como ellos hubiesen querido, bueno, por todas estas esencias. ¿Qué ha hecho que estas esencias, muchas de las personas, de las esencias de las personas tomen conciencia y no hayan co-creado? Su propia libertad, Es, ajá, su propia forma de percibir una realidad 5, 6D. Saber que estamos en un plano físico, pero no estamos atrapados si no lo manifestamos así en la mente, en el campo mental, emocional y sexual propio. Estamos dentro de un campo, sí, pero no determina al revés. Nosotros determinamos qué queremos proyectar en el campo en el que estamos desenvolviéndonos. perfecto, Lili. Has comentado que era un sacrificio del territorio. ¿Por qué han elegido precisamente ese territorio, la isla de Maui, para este acontecimiento? Porque es cercano a puntos muy estratégicos, ¿Cómo qué puntos estratégicos? como otras islas, que no es solo Maui, como Hawái, Sí. Nueva York, Golfos. No solo es una isla, son los puntos cercanos a ello. ¿Y qué querían conseguir estando tan cercanos estos puntos?
La triangulación de la estrella. De la estrella, lo que has comentado antes, ¿no? Así es. Am, y ahora la fecha, el 8 del 8, ¿tiene también alguna carga energética esta fecha? ¿Es elegida especialmente o no? Sí y no. Es el Que punto sea el 8, cardinal. Sí, 8 del 8, ciclos, bucles. los bucles. El tornado que te dije que veía la espiral, el torbellino, como quieran Ujú. cada uno visualizarlo, pero que siempre es una espiral ascendente hacia intraterreno. Perdón, ascendente hacia arriba se abre el boquete y hacia abajo se cierra hacia intraterreno. Muy interesante lo que has comentado para camuflarse en el éter, este, este material insectoide anfibio. Es Em, como si fuera lo que cubren las orugas, sí, el capullo de seda. pero O no es de seda, es como de silicón, como de látex, como de condón, pero es un material de insectoide junto con anfibio. y esto estaría en una capa camuflado en una capa de la Tierra, Sí, en la tercera, en la tercera capa, camuflado ahí. sí. Y No se ve a sí, simple vista, sí. pero se siente presión energética y se siente como una textura rara en el ambiente. O sea, los seres humanos pueden sentir esto, Sentirla, pero no verla. pero no verlo, está camuflado ahí en la tercera. Y entonces, La sensación es como si el techo se les viniera encima, mm, como si algo aplastara un contenedor o un mm, mm, recipiente de cristal que no lo puede romper, pero lo empuja. mm. Y eh, eh, ¿qué o quién lo mantendría ahí en la tercera capa camuflado? Un reptil. Uno, Algunos. algunos. Vale. Y em, ¿cómo definirías un poco este reptil para entender y cuál sería la jerarquía de estos reptiles? Escamoso, con plasma de clon para Sí, parecer humano y puede tomar figura y forma de muchos rostros de Hollywood. ajá, pero están en la Tierra, Vivos, están, ¿no? caminando, Ya que, como actores, con- productores, gente importante, personas de la mafia. Son muchos rostros, Elena, de acuerdo. muchos niveles de jerarquía. Mm. Y la energía para que esos clones estén en funcionamiento, ¿se las proyectan ellos mismos? ¿O es No la energía para Sí, que esos clones tengan autonomía, se las proyectan ellos mismos o es una energía que no, viene? no son autónomos, no Sí, manifiestan autonomía, manifiestan jerarquía. sí, pero la energía que utilizan esos clones para existir, pues en la superficie de la Tierra, se la, se, se la conceden estos reptiloides. No, ¿De dónde procedería? como de baterías análogas ubicadas alrededor del terreno, del círculo que se creó A ver, ¿dónde estarían estas baterías? en esta isla.
Maui. En la isla de Maui. Antes y luego ya cambian. Es que va a depender de dónde se cite o dónde se sitúe Sí. lo que quieren llevar a cabo. Si no, cada uno trae una pila propia, como en la espalda. Vale, como una mochila batería, ¿no? Sí, pero adentro, Dentro. de la columna. Interesante, una batería. ¿Y esa batería qué energía utiliza? ¿Qué energía es? ¿Qué procedencia tiene? Aleación ¿De qué? de humano con otros metales, de sus Ener- interferidos. Vale, de acuerdo. Conexión con dispositivos a control remoto. Y entonces ya tenemos esa cápsula ahí en la tercera capa. Y ahora, para que ese láser azul se proyecte, ¿qué sucede? ¿Cómo No se logra? proyecta, se reactiva. Es una combinación química, Sí, biológica, como un arma biológica, que sale el láser en esos capuchones, sí. pero a la hora de caer se produce una reactividad, una energía reactiva en cadena para que se una con otra. Uno solo no es viable. Tienen que ser como eslabones alrededor para que se cree un cerco de fuego energético y posteriormente físico por la reacción al suelo. ¿Con qué reacciona en el suelo? Con la energía de dolor, Ahí está. culpa, sangre derramada por culpa, sangre, violencia, intimidación, enojo. Te podría decir que con emociones de un rango de frecuencia menor para la no expansión, sino la contracción. Vale. Has comentado que previo al incendio, en el plano físico había como otra línea de tiempo, con manantial en vez de volcán, azul con verdes. Sí. Este cambio tan brusco a un volcán, ¿hay algo entre medio para que ese cambio se produzca eh, así tan rápido? Sí, la manipulación artificial. Vale, la manipulación artificial es a través De la tecnología de la tecnología. Y que esta ha tecnología sido impuesta en este lugar y en esta zona desde hace más de 20 años, no es actual. no es actual. ¿Qué tipo de tecnología es la que han impuesto ahí en ese lugar, en Maui? De ondas energéticas sonoras a través de antenas Sí. en puntos establecidos en algunas casas, fábricas. ¿Y qué provocan esas ondas? El bloqueo para la libre creación, un bloqueo para que la creación de esos lugares sea con lo que te decía, invocar a culpa, a ancestros, a que no son libres, a que deben de sacrificar si es necesario vidas humanas a través de rituales como estos, de catástrofes. Y esas ondas, cuando son emitidas y llegan, Perdóname, y no dime. huir del destino. Claro, Interesante. el no huir del destino, o sea, eso ya está como programado y tal, esa Ujú, mm, manipulación tan enorme, ¿no? Esa programación. Esas ondas, Lilde, me ha dicho de sonido, ¿no?
salen de esas antenas y llegan hasta qué punto en los seres humanos, hasta qué zona en el cuerpo. Bloquean su condición natural Pero llega a de alguna zona de en la no, cabeza, el no, pecho o las piernas. no, no, es en la cabeza, en la mente, pero Llega no a en la la mente, cabeza, sino como el campo mental. al campo mental, y Ujú. llega ahí al campo mental, ¿y qué cambios provoca ahí en el campo mental? Se desestructura la parte emocional y sexual a través de la creencia de que se debe ese territorio, que no les pertenece. Que ese territorio no les pertenece, Ujú. y si no les pertenece, ¿qué, qué consecuencias tiene? Esto, el creer en que en el destino les va a dar o a quitar un lugar en el que ellos ya se han formado y se han forjado y lo han hecho suyo y que no importan los convenios y las alianzas previas. Ujú. Eso es lo que quieren destruir. Pero has comentado que esto no lo han conseguido. No en ¿Cómo su totalidad, no al no en su 80 como lo quieren. Solo se recreó un 20. 20? Los demás tienen mucha libertad para estar en otro lugar como el agua, salvarse, reconstruir su lugar y no vender o no ceder su territorio a otro y a otros, tanto energético como físico. No ir a intraterreno, liberarse de esclavitud. Querían fomentar la esclavitud nuevamente, Fomentar la esclavitud. pero a nivel energético. Has comentado que queda todavía un remolino energético activo ah, ah, en estos momentos, aún queda ese remolino energético activo. ¿Cómo es este remolino energético activo que aún persiste? Lo veía mucho al inicio de la sesión, Elena. ¿Sí? Conforme vamos moviendo tanto tu dirección que me dices como el enfoque, esto se va diluyendo, ya no lo veo como tal. Era como a la hora de entrar al terreno en el que Sí. pasó y se crea y se co-crea todo en tiempo y espacio, pues te lo podría decir pasado, pero ahora es como anulado. Lili, conforme estamos haciendo la investigación, la información ya está instantáneamente, digamos, a nivel cuántico, ya está en el éter. Esto es lo que provoca lo que tú estás diciendo, que ellas se están produciendo cambios. No solo nosotros, Elena, toda la información que ha salido en redes, en personas que no están controladas y que no deciden o no eligen colaborar con lo que se masifica de información, Ujú. por la intuición, por los que decidieron intuitivamente resguardar su integridad, no solo física, sino energética, Elena, emocional, mental. Eso no sucede solo en un punto, eso sucede en cuanto ellos retoman su poder y se da como así como ellos intentaban hacer el eslabón del fuego, Sí. se da también a nivel estructura energética de que si uno se cuestiona y es retrospectivo a su esencia, también se va desencadenando esa misma forma de sentir y de ver de otros. La intuición, La intuición. el Y cuestionamiento también. sí. Y bueno, comentaste que tanto
seres interferidos o interferentes querían pues llevarlos a intraterreno. ¿Por qué tanto interés en llevarlos a intraterreno? No tienen subsistencia en nivel superficie a menos de que sigan fomentando creencias totalmente cuestionables en este punto para la mayoría de las personas. Y quiero entender los que ya han ido a intraterreno, o sea, que han sido pocos, comentaste que eran pocas esencias, pocos seres. 150. Estos 150, ¿qué sucede con ellos ahí intraterreno? Ellos deciden seguir viviendo en esa experiencia, Elena, Ujú. de esclavitud o de O esclavizar a sea, que otros. estarían los interferidos esclavos y los interferentes estarían interfiriendo. O sea, Así es, Elena. sí. Pero la densidad sería mayor que aquí en la superficie, ¿o cómo lo percibes? Como otra línea de tiempo. Ujú. Como el mismo lugar, pero en otro punto del tiempo y el espacio. Vale, vale, vale. Mm. O sea, ellos siguen creyendo que están en ese lugar. Muchos reencarnan. ¿Siguen creyendo que están en Maui, en la isla de Maui? Ajá, pero es como si murieran y reencarnaran en otra línea y en otro tiempo y en otro espacio y Sí. vuelven a recrear los mismos hábitos, creencias y formaciones de vida. Seguir en En el la, bucle, ¿no? así es, Elena. De sus En el, creencias. Sí. sí. Por Mm. eso lo veía como un torbellino, como un tornado que al final siguen dando vueltas en la misma espiral, no solo del tiempo, sino de su ADN. Las veo con muchas espirales, de que son creados, de que son Sí, el mm, creador, toda dependientes de un creador o de dioses o del entorno o de la madre naturaleza o del destino, mm, que tienen un camino, que tienen un plan a seguir divino. plan divino. Ay, sí, el engaño de siempre, ¿no? De las programaciones de control más potentes. La conexión con Alaska, con la Antártida y con otros lugares que has comentado, ¿no? Latinoamérica, Centroamérica. Mm, a ver, háblame un poquito más de esta estrella de David y lo que pretendían. Abrir y cerrar portales nuevamente, Elena. En algunos puntos sí se dan y en otros estos ya no tienen la misma potencia o fuerza para mover a las esencias de manera tan libre como se había hecho ver. Y esta triangulación, si hubiesen conseguido esta triangulación de sacrificio en los vórtices, ¿qué hubiese pasado? Se vuelve a crear como era en el que es una catástrofe, un fin del mundo masivo, masificado, y se vuelve a generar otra era Mm, con otro Dios, con otros. con un Dios, con dioses, con Olimpos, con creadores, con manipuladores a nivel global de una existencia como si fuéramos uno mismo en diferentes cuerpos, una sola esencia, un solo ser, divididos en cuerpos, Mm. pero no es así. ¿Y cómo es la conexión con esos puntos? Por sanguinidad, por creencia o Ujú. por elección, por engaño, pero al final la esencia sigue decidiendo creer en el engaño o seguir ahí por sanguinidad, como te decía, con sanguinidad, por jerarquía, por adoración, por devoción o por única salida.
porque así creen que debe de ser la vida, así creen que debe de ser su existencia, que otros deciden tanto su nacimiento como su muerte. Otro o otros o el ambiente o la catástrofe. Lili, esta conexión con inteligencia artificial, ¿cómo es de los reptiloides con la inteligencia artificial? No ¿Qué es tan convenios compatible. perciben? Solo les dan oportunidad a que realicen su momento y su lugar para sacar como pastel, como rebanada de pastel. ¿Y qué parte se Y lleva la inteligencia artificial? ¿Qué parte del la pastel? mayor parte, como el 80. ¿Y qué es lo No que se lleva? hay el co-crear un ambiente como seguir gobernando a nivel manipulación sin ser vista. Ujú. ¿Y cómo Pero se manipular siente. la inteligencia artificial sin ser vista? ¿Cómo mueve los hilos? Ella dio estas varillas energéticas como de láser. Ajá, con lo cual es la responsable, Corresponsable. corresponsable, pero si ha puesto el arma, No, ella ajá, la dio, pero ellos abrieron los portales para que entrara. Ella no la ingresa. Solo la da en otro ambiente energético. bueno, En colabora, la... digamos, están colaborando. Exacto, es una colaboración. Entonces son corresponsables. Sí, Elena, siempre son Muy bien, corresponsabilidades, como corresponsabilidad. con los humanos que siguen creyendo en ese Dios. De la Eso. misma manera. Así es. Y bueno, has comentado que hay muchos humanos que ahí han dicho no, no aceptamos el sacrificio y no Es aceptamos como crear, se cuestionaron realmente. Esto gestionaron. es que fue muy evidente que no es algo natural. Ahí automáticamente quebró cualquier creencia en que realmente un Dios es un Dios tecnológico. Eso es lo que no, la gente no asocia todavía un Dios tecnológico con un Dios creador como les han hecho creer. Esa forma no logró. Creen en la ciencia, creen en la medicina, creen en un Dios poderoso más allá de una ciencia, de una tecnología, pero ya no así. Al fin y al cabo siguen creyendo en un Dios. Pero es como cuestionable ese Dios. Y Tanto. ese cuestionarse les hizo darse cuenta que estaba manipulado esa catástrofe. Entonces se cuestionan todo el sistema de creencias del Dios. Mm. Mm. Eh, y esa plataforma que has comentado que aparte, ¿no? Que eran el Japan US Island Grid Project, mm, que querían sacar energías, esencias a Marte, Venus, bueno, ha comentado varios lugares, Saturno, Neptuno, intraterreno, ¿no? Ellos no querían, ellos siguen queriendo, va a ser como el plan B de evacuación para los que se cuestionan el que no es un Dios y que esto es un control social. Son los pudientes, por así decirlo, las esencias que ya no creen en nada de esto, pero quieren una salvación. Siguen creyendo en la salvación. Sin embargo, ellos dicen que este proyecto pues es para crecer todo lo relacionado con la utilización de la electricidad,
de energías renovables. ¿Qué hay de esto? Sí, pero lo van a vender después como un proyecto fuera de este terreno físico. Ujú. Por eso Vale. me salía lo de la asociación engañosa, con Claro, esto publicidad sería una engañosa. tapadera, Sí, una tapadera para... sí, atrás está el enganchar a las esencias para sacarlas de este territorio energético y llevarlos a los lugares donde te dije que serían esclavos en otro terreno energético o esclavizantes también. Pueden fungir de las O dos sea, o formas. intraterreno o en otros lugares, ¿no? Pero el caso es llevarse, evacuar, sacar esencias. ¿Por qué tanto Sí, interés Elena, en sacar esencias a otros planetas o intraterreno? porque aquí va a ser un tú a tú energético. Va a ser poder ver la parte de la publicidad engañosa más fácilmente o viable. Hmm, vale. Mm. Entonces, Lili, ¿podrías conectar con alguna persona que estaba ahí, pero que que pertenezca, que haya nacido en la isla de Maui, haya percibido todo y quiera hablar para dar su testimonio de lo sucedido? Es una señora que está muy afectada mentalmente. Sí, Puede estar su esencia, pero no tiene conexión con su cuerpo. Y otro es un señor, un joven como de 30 años, sí. o sea, un señor joven que tiene como 30 años, está muy impactado por que entiende que todo lo que antes se llevaba como rituales, lo siente como manipulado a toda su O sea que se está línea. cuestionando, ¿no? Todos se cuestionan, solo que algunos no tienen la conexión con su cuerpo. Ah, Energéticamente, su esencia ahorita, por el trauma y el shock, sigue desfasada. ujú. Em, bueno, le vamos a pasar la información de la investigación y eh, quiero preguntarle si quiere hacer una progresión en el tiempo, ¿eh? En ese tiempo en el que puede estar tú a tú con las interferencias y percibir lo que piensan, las intenciones y la manipulación, ya, pero ya con más certeza. La mayoría es como si ya lo hubiera visto Elena y ahorita no ¿Sí? quieren hacer un trabajo más que pasar el trauma. Es que fue muy fuerte, Elena. Haya sido natural la catástrofe o no, o sea, manipulada, el ambiente es de desestabilización y de shock. Claro, Y la mayoría sí lo ha visto, pero no quieren hacer ahorita progresión. Están intentando reconectar la esencia con su cuerpo. Es su prioridad. perfecto. Muy bien, No ir hacia atrás ni adelante. Es como quisieran, quieren entender cómo no vivir esto. Eso sí, si es manipulado o es algo que se da de manera ancestral, están hartos y quieren ya quitar este desfase, Elena. muy bien. Pues dejamos la información, y ellos ya han comenzado a discernir, digamos, a cuestionarse. Ahí está la información. Ahora, pues, el trauma está como muy reciente, pero cuando pase un poco de tiempo, ya van a poder eh, conectar, como tú has comentado, conectar con su esencia y ellos sabrán los cambios que tienen que hacer, ¿no? De liberar esas creencias ancestrales de sacrificio, de dolor y sufrimiento, y esto no es necesario.
Sí. Es que a muchos los están manipulando o intentando manipular a través de ver todos los... Es como si se hubiera abierto este hueco y vieran todos los ¿Qué? ¿Qué? cráneos, huesos Sí. en intraterreno, pero como un imán de ellos mismos de tenerlos ahí, pues en el ¿De bucle. ancestros o cómo? Es que es O como de si fuera ellos? su misma energía, pero a través de ancestros, y solo están reciclándose en cuerpos y ven la tortura, la, Es como revivir esto. ajá, y como ay, esto, Elena, que es la esclavización a Ujú. nivel energético que los hacen creer que es su lugar y su espacio, pero seguían esclavizados a otros seres y entidades. Pero porque así lo han pactado, ¿me explico? Sí. No como víctimas, sino un shock muy fuerte de conciencia. Bueno, pues también le dejo toda la información de todas las sesiones en las que se pueden romper esos pactos, esos convenios y eliminar esa energía en los huesos de ancestros y de suyos propios de otras experiencias, de otras existencias, información genética, información energética, todo y desconectar de eso, de toda la energía de sacrificio y sufrimiento de los huesos, de los osarios, para ser libres. Pueden hacerlo si Listo. quieren. Toda la Está la información. información. Perfecto. Hay un cuestionamiento muy importante que estoy viendo, Elena. Sí. Cuando todo esto pasa, se hablaba de que esta energía era como azul, la que te digo del láser dentro de los capullos, Sí. no colapsaba a lugares azules, tampoco techos azules, y que muchas personas con altos recursos, en, con más capacidad y en Hollywood y demás, no tocaron sus casas y no percibieron ningún daño, es porque esta información ya estaba en el éter, en el ambiente, Sí. pero vuelvo a lo mismo, por rituales, por seguir una dinámica de adoración a los ancestros, a los muertos, Ujú. pintan sus casas con otros colores, por prevalecer el ritual y la constancia. Si se elige un color más por una intuición, no hubieran tenido este tipo de problema, no hubiera sido viable el lugar. Pues esta Por información eso, a todos. masivamente, es Sí. bien interesante, Elena. Sí. Sí. Los productos masificados para lo que ponen arriba de los techos y que no permee el agua, la Tela asfáltica o algo así. sí, tela asfáltica, pero también ah, Los tejas o la. sí, son rojas. Y esto crea, porque masivamente hay un cambio de querer utilizar otros colores y no se los permiten. O los que crean esta mezcla no dan la opción de otro color, pero es porque están interferidos y porque no se les permite. Pero podría haber una gama muy amplia de pintar los techos o las edificaciones de los tonos que no sean inducidos hacia un control mental. Vamos a hacer una prueba, le mandamos energéticamente y que pinten energéticamente todo el lugar
de los colores según su intuición. Así es. Y si se hace energéticamente, ¿qué pasa? Es una prueba, ¿no? No hay compatibilidad con este láser y pasa desapercibido, como cuando mandan un misil y el radar no lo detecta, y al revés, cuando sí es detectable y es automáticamente que no se le permite la invasión a un campo que no tenga autorización. Muy bien, pues mandamos la información a todo el planeta energéticamente pintar ¿eh? Todos los tejados, los techos, la parte de las azoteas de las Se casas. llama impermeabilización. Sí, La impermeabilización sí. la manejan de un tono ancestral terracota y puede esto ser también llevar una evolución de que no tiene que ser así, puede ser incluso mejor de otros tonos o depende del clima o del lugar, etc. Variable, pues. Y este láser, al interactuar con la terracota, Es que no es solo el láser, Elena, sino a nivel energético sí, no podrían detectar qué zonas están bajo control mental y cuáles no. Hay mucha o sea, tecnología de control mental que absorbe. No a ver, solo esto es eso. importante. Ujú. ¿Qué es lo que absorbe esta tecnología de control mental en los techos de las casas? Antenas de televisiones, la impermeabilización, la forma de la casa, si es cuadrada, si es así, es como con no control mental o no o mayor jerarquía, etc. O sea, Si es estaría cuadrada, es más libre, control mental. es de un nivel, ajá, es para control mental de esa forma de vida. Es inferior para ellos. ¿Y cómo debería de ser para no tener Libre. formas diferentes, con formas diferentes, Sí, redonda? o variantes, ¿no? No todo lo mismo, como lo vemos en sectores de población muy pobre, que todo es igual, o sea, son cajas de cartón diseñadas, vendidas y hechas no a medida sino todo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, como cereales secuenciales. Ujú. La diversidad. O la elección y ajuste a sus formas diversas, porque también hay muchos que buscan recrear esto a nivel de imponerse la interferencia como dominante en esos sectores también, ¿eh? Como el que llega a dominar el espacio. Para los que son totalmente de una forma, todas iguales, uniforme, digamos, ¿no? Ujú, Vale. Entonces eso, las antenas, los techos de terracota, has dicho, de ese color. ujú, los materiales, pero es que todo está conveniado y pactado a nivel de control de masa, Elena. O sea, un control mental. La persona que cree que no tiene otra alternativa va y busca eso, porque está bajo un organismo o un sistema familiar de control mental y lo sigue replicando a través de la elección de la vivienda, de la elección de su diversión, ¿no? Que es solo la tele, es el tomar, es las adicciones, etc. Es Mm, como un paquete de vida. vale. ¿Qué relación hay, Lili, con los gobiernos? Totalmente
conscientes, avisan, saben y manipulan. Hacen creer que forman el gobierno para beneficio de los seres que interfieren, pero realmente ellos son los interferentes a los cuales los que votan eligen porque están interferidos. Y entonces tienen un pacto y un convenio y tienen que seguirlos eligiendo para que no sean castigados. Y así su iglesia, su comida y su vestido y su interacción. Vale, esos seres del gobierno, los seres de Hollywood Sí, y la IA. ¿Alguien más está sí, implicado? sí, la C con casa y la misma terminación. Sí. El F comillas de luego bravo y luego al final otra I. Pues en esa zona veo eso. Sí. Veo la iglesia como protestante, no como la católica. Veo sectas, muchas sectas y grupos minoritarios como lo son sectores ya ya como controles más pequeñitos que son grupos de música como estos que perrean, Ujú. que son actores para a nivel control mental, pero ya más localizado o focalizado. De acuerdo. Bueno, y el impacto a través de los medios en otras personas fuera de la zona. Esto ya es en la telaraña de la araña Sí. que te decía que se combina y que te intentan bloquear, pero ya a otros intereses más altos, ¿Qué intereses son estos? que se pueda seguir haciendo pruebas sin repercusión energética con seres como si fueran no valiosos o como esencias no valiosas a nivel mundial o masivo. Sus pruebas. Mm. Y Desviar la atención, abrir sí, portales en otros lugares y que no se mientras vea. eso, Mm, has comentado eso antes, que desviar la atención, todo el mundo puesto la atención ahí y abrir portales en otro lugar. ¿Qué otros portales se estaban abriendo al mismo tiempo en otro lugar? No hay ¿Percibes solo uno en muchos? muchos lugares, pero ya es como de otra línea de vida, o sea, como si intentaran que se haga un salto cuántico para poder abrir muchos, pero no es masivo, no se puede, no lo están logrando. Solo son puntuales a nivel local, en todos los países, en todos, no veo uno. Son en todos los países, pero es a nivel local en diferentes zonas. Y si no lo están logrando, ¿percibes cómo, cómo ellos están percibiendo la situación y barajando el tiempo que les queda? A ver, ¿cómo percibes cómo ellos lo están asimilando todo esto, el que no les esté funcionando? Como una bomba que se va a detonar y que ya no pueden controlar ellos y que va a quedar la información libre a cualquiera. Muy bien, pues con esta bomba nos vamos a quedar porque es interesante no quedarnos con la pena, el sacrificio y el dolor, sino con quedarnos con esta bomba que les va a estallar, que les va a estallar a ellos, ¿eh? Em, pues ya de información, de conocimiento, de conciencia del ser humano. ¿Vale? Y bueno, Liz, lo vamos a dejar aquí. Gracias, Lili. Desconecta de todo y de todos
porque vas a volver donde está tu cuerpo, donde está tu respiración. Equilibra tu tensión arterial, armoniza tu energía, sube tus frecuencias hasta tu nivel óptimo. 1, te sientes fuerte, llena de energía. 2, te sientes libre, plena. 3, te sientes muy bien. Cuando puedas, abre tus ojos. Wow. Hola Lili, ¿qué tal? Bueno, Lili, nos despedimos ya hasta una próxima investigación. Esta ha estado ardiente, ¿eh? Bueno, muy interesante toda la información y bueno, ya en espera de la siguiente. Seguro que va a ser lo mismo, igual de interesante como esta o más. Gracias, Lili. Nos despedimos. Gracias por ver la investigación. Nos despedimos hasta una próxima, que ya prontito, la próxima semana. Chao. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy
prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas
y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, Por badawczymi. eso, por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación.
I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.